En 2019 se habló de intervención, se habló del TIAR, se habló incluso de defender la soberanía, de que los problemas de los venezolanos solo lo tenían que solucionar los venezolanos, en fin. Lo cierto es que en medio del conglomerado de situaciones que rodearon la realidad venezolana, el último trimestre del año, mucho se habló de ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Lo que vamos a ver a continuación son palabras del portavoz de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, Roy Daza. Él desestimó justamente la viabilidad de la aplicación del TIAR sin una intervención militar. Insistió en que ese tratado no aplica en ninguno de los escenarios que se vienen para este año. Veamos. Si tú no quisieras aplicar medidas que van progresivamente hacia una acción militar, tienes muchos otros instrumentos para hacerlo sin necesidad de acudir al TIAR. Es decir, no tiene mucho sentido que tú estés diciendo, no, es que esto es para nada más aplicar algunas sanciones a funcionarios. Yo quiero decir dos cosas sobre eso. En primer lugar, cómo una organización o una estructura como el TIAR va a estar participando directamente, inmiscuyéndose en asuntos internos de un país, porque en todo caso las justificaciones, vamos a las explicaciones que llevan a las sanciones, tienen que ver con asuntos que solo nos competen a los venezolanos. Es decir, no hay un enfrentamiento entre países. No hay un enfrentamiento entre países, así que aquí no está peleando ningún país, el país A contra el país B. Es un asunto de la oposición y el gobierno y la oposición. Y bueno, es un asunto entre nosotros. Siguiendo justamente esta línea de Roy Daza, el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo un llamado a los movimientos sociales para marchar en rechazo al TIAR y lo tenemos reflejado en www.globovision.com. Esto ocurrió, decíamos, finalizando el año, a principios del mes de diciembre, el día 3, PSUV y movimientos sociales marcharon en rechazo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra Venezuela. Las diferentes organizaciones políticas alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela hicieron esta concentración, esta marcha en las principales arterias viales del centro de la capital. Además que cabe destacar que esto ocurrió en medio de esos escándalos de corrupción que multiplicaron los argumentos de lado y lado, esa crisis moral que también se desató para esos días. Y esta marcha se hizo en rechazo al TIAR, se hizo en rechazo también de las supuestas arremetidas del presidente colombiano Iván Duque contra Nicolás Maduro y el gobierno. Por cierto que justamente fue allí donde Diosdado Cabello afirmó que le resbalaba la reunión que celebraban esta misma jornada los países miembros del TIAR, en la que se discutía la crisis de Venezuela, dejando claro que sus resultados no eran vinculantes en 2019 y justamente en nuestra web está este tema que fue bajando la intensidad, decíamos, por el escándalo de corrupción que también ocupó la atención cerrando este año, pero no dejó de ser abordado con todos sus argumentos desde las diferentes miradas. El canciller, por ejemplo, hizo lo propio, Jorge Arriaza, hablaba de la resolución del TIAR referente a Venezuela y la catalogaba de instrumento de guerra. El ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó contundentemente esa resolución de la 30ª reunión de consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores en aplicación de este tratado donde se restringe el tránsito a personas cercanas al presidente Maduro. Hablar de intervención no es nuevo. Argumentos que lo rechazan y otros que lo justifican están a la orden del día. Sin embargo, es de destacar que algunos factores de oposición no avalan tampoco esta posibilidad. Un ejemplo de ello es Henry Falcón. Él era uno de los que justamente decía que los problemas de los venezolanos tienen que ser solucionados por los venezolanos. Vamos a escucharlo. Venezolano. El discurso de Betancur era continuidad de la lucha por la independencia y el de Chávez era Bolívar. Entonces resulta ahora que tú ven a los americanos, pero es que te estás llevando por medio de la historia, la lucha contra el colonialismo español, el deseo de nuestros pueblos de tener autonomía y libertad. Pero es que eso es contrario, Kiko. No solo es contrario a la soberanía del país, a los principios históricos, es contrario también a la dignidad de un pueblo. O sea, tú no puedes, chicos, es una cosa que se lo dijimos en su momento, se lo dijimos a Guaidó en aquella reunión, tú no puedes estar aquí que se invocó el TIAR
que si convoco entonces a los marines para que vengan a intervenir Venezuela. ¿Qué es eso? Eso además es una falta de respeto hacia nuestra Fuerza Armada. Nos irrespeta a nosotros mismos como venezolanos, chicos. ¿Qué es eso? Ah, pero si tú dices eso, entonces te caen los que tienen, bueno, una condición de odio muy elevada. Y en algunos casos, bueno, ese odio los lleva a tener pensamientos o posiciones irracionales, terminan, bueno, atacando sin tener razón. Luego de escuchar a Henry Falcón, vemos como entre dimes y diretes, también la canciller de Colombia, Claudia Blum, informó que los países que integran el TIAR aplicarían la restricción de personas vinculadas al presidente Nicolás Maduro en los territorios de naciones que conforman esta organización. Allí lo vemos, países del TIAR restringirán ingreso de funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. Lo hizo Blum informando que estos países que integran el tratado van a aplicar esa restricción de personas vinculadas al presidente Nicolás Maduro. Eso no es vinculante, justamente de eso también hablaba el gobierno en su momento, señalando que para nada este tipo de decisiones era vinculante. Ahora bien, mientras que esto ocurría, surgían otras voces. Claudio Fermín, por ejemplo, que es miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, abogó en redes sociales por la paz en el país. Nunca viene más un mensaje de paz. Y él hablaba de no tener plan B. Ni jugamos en varios tableros, queremos resolver nuestros asuntos en paz, entre nosotros, y lo vamos a hacer ahora. Ese discurso de la paz pareciera a ratos utópico, pero definitivamente no hay que abandonarlo. Y en este 2020, digamos que es uno de los impulsos, de las motivaciones que tenemos los venezolanos. Argumentos 2020 sigue escribiendo a través de Argumentos GB en nuestra cuenta en Instagram. ¿Qué hay de la dolarización? De eso también vamos a hablar en minutos. No se aparten que ya volvemos por Globovisión.